Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué bueno estar una vez más aquí en la casa del Señor para continuar con esta serie profética, acontecimientos prontos a acontecer. Hemos dicho en semanas pasadas que estamos viviendo en una generación donde están ocurriendo muchos eventos y señales que nos están indicando que el retorno de Cristo a este mundo está muy pronto a ocurrir. Así es que probablemente sea cuestión de semanas, de meses o de muy pocos años para que estas cosas tan extraordinarias ocurran, y es por eso que queremos instruirnos en la palabra para conocer lo que es el programa de Dios para la humanidad hacia el futuro cercano y hacia el futuro un poco más lejano. En esta ocasión vamos a tratar el tema que lleva por título el milenio. ¿Qué es el milenio? La palabra proviene del latín millennium, que significa sencillamente 1000 años. Pero una vez que esta palabra se ha utilizado en el ambiente cristiano, dentro del contexto de las iglesias, la palabra milenio significa más que 1000 años. Entonces significa el periodo de tiempo de 1000 años en el cual Cristo reinará literalmente sobre este mundo después de que hayan ocurrido los 7 años de la gran tribulación. Así es que eso es el milenio, es un periodo del gobierno literal de Cristo sobre este mundo a nivel mundial, no solamente sobre Israel, y que va a darse inicio después de los 7 años de la gran tribulación. A quienes creemos en esta doctrina del milenio se nos llama premilenarista. Es decir, que Cristo regresa antes del milenio. Así es que, para su conocimiento, este término premilenarismo designa esas cosas. Ahora, hay doctrinas creadas en iglesias por maestros bíblicos que niegan esta doctrina. Entonces, hay quienes dicen que Cristo no va a regresar antes del milenio para tener un reino de 1000 años, sino que Él va a venir cuando la iglesia cree un mundo de paz, de igualdad, y no solamente la iglesia, sino la humanidad misma, la sociedad misma, creará una sociedad bastante justa y equilibrada, y que Jesús vendrá cuando se haya logrado esa meta. Entonces, esto es lo que le llaman los postmilenaristas. Entonces, Cristo no viene antes del milenio, sino cuando ya se ha creado un tipo de sociedad bastante justa, pero elaborada por el hombre. Y hay otra doctrina que niega completamente la doctrina del milenio. A eso se le llaman los amilenaristas, ¿verdad? La idea del milenio no existe, no tiene base bíblica. Pero las evidencias en la Escritura acerca del milenio son muy fuertes, de manera que sí hay razón suficiente para creer que Jesucristo viene a reinar sobre este mundo durante un periodo de 1000 años después de la gran tribulación. Ahora, ¿cuáles son los propósitos del milenio? ¿Por qué Jesús establece ese reino de 1000 años? Uno de sus propósitos es recompensar a los santos. Entonces, cuando Cristo viene durante el milenio, va a recompensar a todos aquellos que le sirvieron, a todos aquellos que declararon su lealtad hacia Él. De manera que será una ocasión donde Jesús tendrá el gozo de bendecir, de premiar, recompensar a todos aquellos que le han sido fieles. Otro de los propósitos del milenio es redimir la creación. El apóstol Pablo nos dice que la creación gime. Nosotros vemos que nuestra creación está sufriendo mucho, ¿verdad? Las especies animales están sufriendo, la naturaleza está desequilibrada, hay un caos en nuestro planeta que nos afecta a todos. Entonces, cuando Cristo venga, Él viene a redimir, a rescatar su creación de este estado lamentable en el que se encuentra. Entonces, ese es otro de los propósitos del milenio, restablecer el orden, el equilibrio en la creación. Podemos mencionar también otro de los propósitos de Jesucristo a regresar y establecer el milenio, es que a través del milenio Él va a llevar a cabo los pactos que Él hizo
con los patriarcas. Así es que él hizo pactos con Abraham, él hizo pactos con David, así es que son pactos que él va a venir a llevar a cabo durante este periodo. Finalmente, en segundo lugar, vamos a considerar lo que será el gobierno en el milenio. ¿Cómo funcionará ese gobierno? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Vamos a decir que el gobierno en el milenio será una teocracia, es decir, Dios gobernando sobre el hombre. Ahorita los que gobernamos somos los hombres, los humanos gobernando humanos. Dios gobierna sobre la iglesia, pero no gobierna sobre las sociedades de una manera visible. Aunque sí, Dios gobierna y siempre ha gobernado sobre la humanidad, pero no lo está haciendo de una forma visible, como nosotros podemos ver el gobierno de un presidente, de un primer ministro. Entonces, Jesucristo, que regresará visiblemente, será la cabeza política mundial. Así es que ese será el gobierno teocrático, porque Jesús, siendo Dios, estará a cargo del gobierno de las naciones. Ahora, cuando Él gobierne en su gobierno teocrático, nos dicen los escritores bíblicos que Él va a reinar con vara de hierro. ¿Qué significa esto? Significa que Él va a tener un gobierno rígido. El que quiebra la ley va a pagar el precio. Recordemos, hermanos, que durante el milenio, las personas que sobreviven a la gran tribulación siguen teniendo su vieja naturaleza. En el milenio no estará Satanás que los tiente, no habrá demonios que los tienten a causar crímenes, pero ellos todavía siguen teniendo la naturaleza pecaminosa que todavía no ha sido quitada de las personas que entran al milenio habiendo sobrevivido a la gran tribulación. Entonces, ese tipo de persona todavía va a tener esa inclinación a querer desobedecer las leyes del milenio. Entonces, quienes quiebran las leyes van a ser castigados severamente. Ahora, ¿quiénes son los que reinan con Cristo en el milenio? Los 12 apóstoles van a reinar en el milenio sobre las 12 tribus. ¿Verdad? Jesús les hizo esa promesa cuando Él estuvo con ellos, así es que los 12 apóstoles ya tienen un trabajo asignado, pero se eligió un nuevo apóstol para sustituir al otro, de manera que los 12 apóstoles van a ejercer esa labor sobre las tribus de Israel. La iglesia que regresa con Cristo, la iglesia que se había ido anteriormente y regresa, también va a entrar en el reinado de Cristo. Podemos decir que el tipo de entrega, el tipo de servicio que dimos los creyentes en el tiempo de la iglesia es lo que va a determinar qué tipo de posiciones o privilegios se nos van a dar en el milenio. Así que según haya sido nuestra participación hoy día dentro de la iglesia, eso será tomado en cuenta para la asignación de funciones durante el milenio. ¿Dónde estará el centro del gobierno del milenio? Estará en la ciudad de Jerusalén. Así que desde Jerusalén será gobernado el mundo. Así que Jerusalén será la capital mundial. Desde ahí saldrá la sede del poder. La extensión territorial del milenio es global, es completa, ¿verdad? El milenio comprende todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra van a estar sometidas bajo un solo mandato, bajo un solo gobierno que será el gobierno de Cristo. Algunas de las características de la era de paz del milenio, o características del milenio. Entonces, en primer lugar, será una era de paz. Las guerras van a cesar. Eso de ejércitos peleando contra ejércitos, naciones compitiendo con otras naciones, disputándose territorios, disputándose los mares o las riquezas, eso no va a existir en el milenio. Cristo va a establecer una sociedad donde las guerras serán cosas del pasado. Será una época de gozo, porque van a ser removidas del milenio muchas calamidades, muchos sufrimientos, muchas cosas que entristecen a la humanidad, de manera que será una época caracterizada por el gozo. Será una época caracterizada por la santidad, aunque habrá personas que van a tener la inclinación a hacer lo malo, ellos van a ser una extremada minoría. La gran mayoría de las personas que van a vivir en el milenio van a buscar la santidad de todo corazón.
Así que la santidad va a estar muy presente durante la era del milenio. Será una época de consuelo, porque el Rey de Reyes, Jesús, va a consolar a todos aquellos de las razones que tuvieron en algún momento de la vida que les entristecieron por la muerte de sus familiares, por las enfermedades, por las necesidades económicas. En el milenio no va a haber nada de estas cosas, así es que el consuelo será una de las características. El milenio será un gobierno de justicia, donde cuando hayan problemas entre personas, entre organismos, entre pequeñas sociedades, Jesús, como el juez supremo, va a establecer una justicia justa y perfecta, de manera que no habrá soborno, la justicia será completamente recta, de manera que la justicia va a brillar en el milenio en todas las naciones. Hoy día sabemos que la justicia está muy comprometida, hay mucha corrupción de los jueces, mucha corrupción de las Cortes Supremas, y todas esas cosas hoy día agravan los problemas de la humanidad, pero en el milenio nada de estas cosas ocurrirá. El milenio será un periodo de instrucción, es decir, el conocimiento de Jehová, el conocimiento de Jesús estará incrementándose continuamente. Así es que en el milenio va a haber mucho estudio de la palabra de Dios, del Mesías, de cómo es Él, cómo Él funciona, Él qué espera de la humanidad. El milenio será una época de trabajo. En el milenio, hermanos, el trabajo va a abundar. No va a haber desempleados de ninguna clase. El trabajo existirá para todos, habrá suficiente trabajo para todos, y al haber trabajo hay producción, y la producción va a satisfacer las necesidades. Así es que no va a haber necesidad, porque va a haber mucho trabajo. Así es que será una época gloriosa, ¿verdad? Hoy día las sociedades sufren con desempleos altísimos del 20%, del 30%, del 50%, pero eso será algo del pasado. En el milenio, gloria a Dios, no va a haber desempleo. Así es que los que vivan en el milenio, no se preocupen, van a buscar empleo, lo van a encontrar, y lo van a encontrar de muy buena calidad. No va a haber enfermos. En el milenio se van a producir cambios naturales y cambios físicos. Por ejemplo, en Israel, el monte de los olivos, que se va a partir cuando Cristo regrese, del monte de los olivos partidos se va a producir un valle y va a surgir un río. Entonces, en la geografía de Israel, ellos van a tener un río que ahorita no lo tienen. Tienen el Jordán, pero van a tener un río nuevo. Así es que será uno de los cambios en la naturaleza. El desierto florecerá. Hoy día los israelitas están haciendo producir los desiertos, pero viene una fertilidad de los desiertos como nunca antes la ha habido. Así es que va a haber una bendición de la naturaleza en este sentido. Las cosechas, por tanto, serán abundantes. La profecía claramente dice que las cosechas serán abundantes. Así es que no más cosechas raquíticas, no más pérdida de cosechas como sucede ahora. En el milenio habrá mucho que comer, habrá mucho que producir y mucho que disfrutar por la bendición del suelo. También durante el milenio la maldición del pecado será removida de la tierra. Entonces la tierra será restaurada a una condición original. El reino animal experimentará cambios. El comportamiento de las especies va a cambiar. No solamente la dieta de los animales va a cambiar, ¿verdad? Sino que también la interrelación entre especies va a cambiar. Hoy día sabemos que hay enemistad entre especies. En el milenio esas cosas no van a ocurrir. Por eso se dice que también va a habitar el león con el cordero juntos, y no va a haber ningún temor de que el uno agreda al otro. Finalmente, quiero decir, hermanos, que durante el milenio Israel va a extender sus fronteras como nunca antes las ha extendido. Entonces, desde el Éufrates hasta el Nilo,
las fronteras de Israel se van a extender y va a ser la época donde Israel tendrá más territorios para su habitación. También tenemos que decir que durante el milenio Jerusalén se va a convertir en el centro mundial de adoración, porque en el milenio, hermanos, va a haber un templo, es decir, se va a reconstruir un nuevo templo que va a funcionar durante el milenio. Y quiero aclarar esto porque es algo muy importante de decirlo sobre una posibilidad grande. Existe la posibilidad elevadísima que durante la gran tribulación se va a construir un tercer templo para Israel, pero ese templo será una construcción temporal, que no será la construcción del tercer templo durante el milenio. La descripción del templo para el milenio es una construcción gloriosa y esplendorosa. En la gran tribulación se cree que se va a construir rápidamente un templo que va a ser bastante sencillo y va a ser construido en un periodo corto de tiempo, pero para el milenio se va a construir un templo definitivo con una majestad y gloria digna de Jesús como Rey. Durante el milenio y en el templo se van a llevar a cabo sacrificios de animales. Alguien diría, pero ¿por qué sacrificios de animales si ya Jesucristo fue el sacrificio perfecto? Serán sacrificios conmemorativos, didácticos, para enseñarles a los niños que van a nacer durante el milenio que ellos no saben nada de lo que fue la ley mosaica, que ellos no saben nada de lo que es el significado de la muerte de Cristo. A través de los sacrificios de animales, que serán simbólicos, serán didácticos, se les va a enseñar lo que significa el costo del pecado, el valor de la redención, el sacrificio perfecto de Jesucristo. Entonces serán como tipo de sacrificios ilustrativos, así es que no con los propósitos que tuvieron los sacrificios en el Antiguo Testamento, y van a tener esa intención para instruir a las generaciones que nazcan durante el milenio. Así que estas son algunas de las cosas que puedo hacer mención acerca del milenio, y como síntesis decir que será una época gloriosa, será una época dorada, será lo mejor que la humanidad haya vivido en toda su historia. Sabemos, hermanos, que los hombres han estado gobernando desde los días de Adán y Eva, y siempre el gobierno humano ha causado trastornos, injusticias, desigualdades, sufrimientos. Pero durante el milenio ninguna de esas cosas van a ocurrir. De manera que con el gobierno del milenio Jesús le va a demostrar al hombre que si Dios no está en el corazón del hombre, el hombre no puede crear una sociedad perfecta. La sociedad perfecta solamente puede existir si Dios está presente en esa sociedad, y eso es lo que va a ocurrir durante el milenio. Así que desde ya decimos a Dios que le damos la gloria y la alabanza por ese periodo tan glorioso que Él va a traer a esta humanidad. Así es que nos gozamos también desde ya, sabiendo que ese tiempo maravilloso va a llevarse a cabo en un periodo dentro de la historia de la humanidad. Así que la gloria sea para el Señor. Que Dios les bendiga, y continuaremos sobre estos temas la próxima semana.